News, canal multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo. La voz del derecho se escucha en News, canal multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! Pero muy buenas tardes sea toda esta comunidad. Bienvenida a su programa Rutas y Retos de Legalidad, que como cada semana traemos grandes personalidades con temas interesantes para esta comunidad e incluso para el público en general. Recuerden que nos pueden seguir a través de Canal Yus Multimedia, que la liga la pueden encontrar en la página de la Facultad de Derecho, la página web, o también nos pueden seguir a través de Facebook en la página de la Secretaría Académica Facultad de Derecho. Y en esta ocasión, en esta tardecita hermosa de viernes, nos acompaña la maestra Aida del Carmen San Vicente Parada. Muy buenas tardes, maestra. Hola Ana, pues encantada de estar aquí en la comunidad, en este bello espacio. Gracias por la invitación y a la doctora Sonia. Me honra mucho estar por aquí. No, muchísimas gracias a usted por su tiempo y por sobre todo compartir los conocimientos con esta hermosa comunidad que además cada día crece interminablemente. En esta ocasión, estimada comunidad, la maestra nos hablará acerca del efecto de horizontalidad de derechos humanos, un tema que es por demás trascendental, porque parecería que todas las autoridades deberían atenderlos. Sin embargo, bueno, a veces parecen catálogos de buenos principios o una cuestión de deber ser simplemente. Pero en esta ocasión, la maestra nos compartirá aquellas experiencias que pueden enriquecer la formación de estudiantes o la actualización de profesionales ya en esta ciencia jurídica. Así es que sin más, de parte de la doctora Sonia Venegas Álvarez y su servidora Ana María Ramírez Sánchez, vamos a dar pauta a la maestra, no sin antes, por supuesto, presentarla y mencionarles de manera sucinta, porque ya saben, si aprovechan el tiempo para leer líneas curriculares, mejor lo hacemos escuchando y aprendiendo. Sin embargo, les comento de manera rápida que es licenciada y maestra en Derecho, ambas con mención honorífica, recipendaria de la Medalla Alfonso Caso, doctorante y profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, y también es conferencista y autora a nivel nacional e internacional. Actualmente, litigante en Derecho Civil y Familiar. Así es que sin más, maestra, por favor, díganos qué implica de manera tal vez introductoria la horizontalidad de los derechos humanos. Bien, pues Ana, vamos a comenzar. Este es un tema que es más teórico. No me voy a meter con las partes de procesal constitucional y cómo se le substancia, porque es mucho más complicado. Vamos a abordar sí la teoría y de qué va. Y esto la tenemos aquí gracias a una tesis, es por jurisprudencia que México ha aceptado el efecto de horizontalidad y la construcción, digamos, teórica ha sido mediante tesis aisladas y jurisprudencia. A partir de 2012 se volvió jurisprudencia por reiteración y entonces pues tenemos este efecto de horizontalidad. ¿De qué va? Pues la tesis es que efectivamente un particular puede violar un derecho humano, algo que no se había visto porque se estila siempre hablar de la idea de que los derechos humanos son estas facultades prerrogativas que el particular, que el ciudadano tiene frente al Estado y frente a estas intervenciones arbitrarias que afectan su esfera jurídica. Y el efecto de horizontalidad, pues lo que va a sostener es no que un particular nos puede violar un derecho humano. ¿Cómo está esto para explicarlo un poquito mejor? Pues viene del efecto de irradiación del que han hablado mucho Robert Alexy,
que es de los que más han hablado. Y este efecto de irradiación pues dice que los derechos humanos deben impregnar todas las esferas jurídicas, no nada más la esfera pública, sino referirse a otros ámbitos y campos del derecho. Eso quiere decir que en derecho mercantil, en derecho civil, tiene que estar la influencia de los derechos humanos presente. Este efecto de radiación pues va a suponer entonces que estos derechos impregnen también las relaciones entre particulares, porque aquí se va a hablar de la doble dimensión de los derechos humanos. Esto es que los derechos humanos, y también esto es una tesis de la Suprema Corte, al final, a ver si te puedo dejar que sean los números de registro de las tesis, por si alguien tiene un momento de debilidad o no tiene algo mejor que hacer, ¿no es cierto? O las quieren consultar, pues para que las vean directamente, ¿no? Entonces, voy a tratar de dejárselas porque hay esta tesis que aquí sostiene que los derechos humanos tienen una doble dimensión, como derechos públicos subjetivos, que es la dimensión clásica, como los conocemos, y como derecho público objetivo, una dimensión objetiva, se va a referir a un jus cogens, un orden público, que les da un carácter de valores a los derechos humanos y admite entonces esta dimensión que son pues estas aspiraciones, lo que son los valores son aspiraciones que la comunidad encuentra tan valiosas, tan buenas, que las elevamos en la Constitución, quedan recogidas en la Constitución y por ello van a alimentar a otras esferas del ámbito jurídico. Entonces, como hacemos este reconocimiento de la dimensión objetiva de los derechos humanos, pues de aquí se desprende el efecto de irradiación y el efecto de horizontalidad. Ah, perfecto, maestra. Y entonces, ¿nos podría dar un ejemplo a esta hermosa comunidad de qué manera el particular puede tocar los derechos de otro particular? Sí, nosotros aquí lo hemos tenido, se han invocado, no me quiero meter mucho con ellos, pero si no también lo hacemos, se han invocado los derechos de la personalidad, que son del ámbito civil. Por acá sí, luego veo que no los manejan tanto ahora sí que como el pirata del metro, esos no se los manejan, ¿no? Pero los derechos de la personalidad, pues son estos derechos, son estas manifestaciones físicas, psíquicas, sentimentales, que la persona tiene de sí mismo y que también la comunidad tiene de sí, y por eso la identifican con estas proyecciones. Y estos son del ámbito civil y son los que integran el famoso patrimonio moral que nos hablaba el maestro Gutiérrez y González y nos da pie al famoso daño moral, por ahí si lo han escuchado. Entonces, estos derechos de la personalidad en una tesis que es de 2014 se reconocieron dándoles este efecto de horizontalidad y dijeron, ahorita voy a ponerles un ejemplo, dijeron, estos derechos fueron, si bien son del ámbito civil, pero hubo una violación de particulares y se elevan por lo que representan y porque están atentando en contra de la dignidad de la persona, entonces los tomamos como una violación de derechos humanos y por consecuencia admitimos este efecto de horizontalidad. Esta es una tesis de 2014. ¿Cuál fue el ejemplo? Bueno, pues que en un periódico se puso que solamente querían personas de 18 años y con ciertas características físicas para que aspiraran al trabajo o fueran contemplados para esa oferta laboral. Muchas personas se quejaron de discriminación y que atentaba en contra de su derecho al honor por la autopercepción que las personas tenían de sí mismas, de la idea de yo soy funcional, soy buen empleado, y por qué no me admites con esas características, por qué me restringes solamente a una edad y a ciertas características físicas si yo puedo desempeñarme laboralmente de manera eficaz. Entonces, de ahí se derivó, les dieron palo en primera y segunda instancia y se fue a la Corte lo absorbió
y admitió que efectivamente era más allá de eso, sino que se estaba haciendo una discriminación con ese anuncio que atentaba contra la dignidad de las personas porque solamente atañía estas características físicas y por ello se reconoce efecto de horizontalidad. Entonces lo que estamos viendo es que estos derechos de la personalidad están siendo reconocidos como derechos humanos en estos ámbitos. Y esto me lleva, si quieren otro ejemplo, esto me lleva a un poquito la historia, ¿no? De estos derechos de la personalidad, perdón, del efecto de horizontalidad. El efecto de horizontalidad viene primera parte a finales de 1940, estábamos hablando del 46, 48, con Nipperdey, allá en Alemania, es doctrina alemana. Y Nipperdey lo que dice es, para el movimiento Me Too, ¿se acuerdan? Bueno, Sí. que luego las mujeres ganaban menos que los hombres, pues ya Nipperdey lo decía en 1946 y él hace una acción, porque era laboralista, y dice que el que las mujeres ganen menos que los hombres es una discriminación y que estamos atentando en contra de la dignidad de las mujeres. Entonces a él envía, en esta vía laboral, se le permite y se le acepta por primera vez este efecto de horizontalidad en una disertación que él hace ante el Tribunal Constitucional alemán y se acepta por primera vez. Entonces de ahí venía. Y luego se retoma y es cuando tenemos la famosa sentencia de Lut, que es muy interesante y la jurisprudencia mexicana está reproduciendo la sentencia de Lut. La sentencia de Lut es de 1950 y en ella la controversia fue la siguiente: es un cineasta, se promueve públicamente, se empieza a anunciar su película y sucede que un diario alemán empieza a decir que ese cineasta había tenido nexos con los nazis y que había que boicotear la película, que no había que ir a verla. Entonces el cineasta se enoja y dice, estás atentando contra mi derecho al honor, estás atentando contra mi fama, mi reputación, y pues aparte la propia percepción que yo tengo de mí y del trabajo que yo desenvuelvo. Se van al Tribunal Constitucional alemán invocando un derecho de la personalidad como es el derecho al honor, pues se van y ahí viene la famosa sentencia de Lut de 1950, en la que detalla y dice, bueno, si bien yo acepto que son derechos públicos subjetivos los derechos humanos, también voy a reconocer en este momento, palabras menos así, dice, que son un canal axiológico los derechos humanos y que como valores pues nos deben importar a nivel comunidad, que los debo de hacer vigentes en todo momento y en toda materia. Así que voy a reconocer, y entonces dice que tienen una dimensión objetiva y que pueden ser hechos, que deben de tener vigencia en materias como el derecho civil y mercantil. Pues de ahí viene, y lo que estamos viendo es que estos derechos de la personalidad, pues son los que se están ocupando para hacerlos valer como derechos humanos, porque que los derechos de la personalidad son esferas muy íntimas que derivan también de la dignidad de la persona, como sí lo hacen también los derechos humanos, que derivan de la dignidad de la persona. Ah, maravilloso. Entonces aquí también podría darse esta cuestión de una colisión, por ejemplo, entre derechos humanos dentro de esta horizontalidad de los mismos. Sí, sí se puede dar, y este tipo de controversias pues nos las vamos a esperar si seguimos con esta ruta, porque pues vamos a ver enfrentamientos por ejemplo, derecho a la información y derecho a la intimidad, por ejemplo. O sea, eso sí es una tendencia. Eh, Habría que, digo, ahorita también, por ejemplo, todo el mundo sube imágenes. Antes el derecho a la propia imagen era solamente para las figuras públicas, pero ahora todo mundo, y muchas veces se les dan malos usos. Entonces, ahí igual, bueno, o nos interesaba por cuestiones de acceso a la información, o estoy entrometiéndome con un derecho como es el derecho a la intimidad, o el saber cómo las convicciones políticas de alguien y divulgarlas. Pero se puede decir, ahí es que nos importa porque es un candidato político y tenemos que saber el perfil.
pues sí, pero es sus convicciones, es su artículo 24 constitucional, entonces, ¿qué va a pasar? Sí va a haber mucha controversia, sí la habrá. Yo espero que vengan muchas acciones porque pues esto va en escalada y también por principio de progresividad de los derechos humanos, pues es esta idea de una onda expansiva de los derechos humanos y hacerlos vigentes en otras esferas. Pues también por principio de progresividad veremos algo expansivo. Y otra cosa, Ana, que no está nada más hable y hable, pero ahorita me viene otra cosa. Lo que estamos también viendo es un posicionamiento muy claro de, por ejemplo, los corporativos, entiéndanse las farmacéuticas, entiéndase Facebook, redes sociales, es una escalada y están teniendo muchísima influencia. Hay un caso por ahí que es el de Henrietta Lacks. Henrietta Lacks es una mujer que muere en 1950, era afroamericana, era una mujer de un estatus socioeconómico muy bajo, ella muere de cáncer cervicuterino a los 31 años, realmente era muy joven, pero en el hospital de Baltimore, porque esto fue en Estados Unidos, en el hospital de Baltimore, le toman una muestra sin su consentimiento al cadáver y sin pedirle permiso a la familia, le toman una muestra y se va a esa línea celular. Es la famosa línea celular Gila, que así le llamaron por Henrietta Lacks. Y en aquel tiempo, ahorita pues hay mucha crioconservación y todo esto, en aquel tiempo era muy difícil que una línea celular se mantuviera tanto tiempo eh, pues en buen estado para poder hacer investigaciones. Eso no sucedía, pero la línea de Gila tuvo suerte y tenía, o sea, seguía en buen estado para seguir haciendo investigación. Entonces los científicos pues se prendaron de ella fascinados y lograron derivar la vacuna de la poliomielitis de esa línea celular. Y la farmacéutica ha explotado esa vacuna. Sin embargo, los familiares y los deudas de Henrietta Lacks en 2013 pues, promovieron acciones diciendo que ellos no habían recibido nada y que ni siquiera le habían pedido permiso a Henrietta. O sea, todo su derecho de Henrietta no importó. Consentimiento informado, nada, o sea, la familia, nada. Y por consecuencia, pues que se hacía la farmacéutica lo que ha dicho es, pues no es lo mismo, si me basé, si fue materia prima, pero yo le di inversión, yo le he dado conocimiento, he aplicado técnica y por consecuencia, pues la patente se queda conmigo. Entonces, vamos a ver estas situaciones también donde los grandes corporativos que no son autoridades, ellos sí pueden hacer estas violaciones de derechos humanos. Desde mi punto de vista, ahí va a venir la cuestión, ¿eh? No exactamente que mi vecino me viole un derecho humano, sino quien tenga la potencia económica y la influencia para hacer esto. Ya lo hemos visto que sacan luego líneas celulares que les parecen interesantes a veces en hospitales, que se les hacen raras y las sacan sin consentimiento de la persona y experimentan con ellas. Estamos viendo esta parte. Facebook tiene muchos datos íntimos de intimidad. Sabe cuando estamos viendo, esculcando el perfil del exnovio o de la exnovia, sabe cuánto tiempo pasamos y eso es muy íntimo porque no se lo damos a conocer a nadie, es un derecho a la intimidad, pero Facebook sí sabe y luego Facebook pues ocupa eso para darme cierta publicidad, ¿no? De cómo superar tu divorcio o cosas así y te empiezan a salir los comerciales porque los algoritmos están programados así. Entonces, ¿qué tanta intromisión hay de los grandes corporativos para ofrecernos productos a estos derechos que tenemos, ¿no? A nuestros derechos, nuestra esfera tan íntima? Entonces yo también veo por ahí ese planteamiento. Sí, de hecho, se inmiscuyen varios temas porque pues en este tipo de cuestiones de redes sociales, entre el que si uno acepta que ni siquiera se mete a términos y condiciones y solo porque ya nos surge estar en contacto con los demás y las demás, y entonces si no lo acepto, pues evidentemente no se autoriza mi cuenta, y bueno, toda esta clase de circunstancias, pero justamente volviendo a lo que nos comentaba acerca de las grandes corporaciones,
farmacéuticas o de laboratorio, es donde viene esta cuestión que a veces pareciera que el, la posibilidad de acudir ante un órgano en donde sea jurisdiccional y que se busque la impartición de justicia pareciera más bien adepta a otros intereses, más allá de proteger, como nos lo menciona, de los derechos que tenemos. Y entonces las garantías que se ofrecen para conseguir esa protección pues parecen limitadas y simplemente a quienes tengan los recursos para lograrlo. Y dentro de nos podría hacer o nos podría comentar a nosotros y a la comunidad maestra, entonces, la vía concreta para acudir a esta protección de los derechos humanos en el efecto, hablando en el plano del efecto horizontal, ¿será siempre como una vía tal vez civil respecto del honor, la honorabilidad de una persona, o se puede acudir a cuestiones ya de orden federal? No sé, amparo. ¿Cómo se solicita esta protección, maestra? Okay. Ahí es lo difícil, lo que no hemos sabido darle forma y aterrizarlo, y eso está. Incluso el mismo, aquí quien nos trajo, que se me estaba olvidando, quien nos trajo esta doctrina nos hizo favor de traducirnosla, porque toda está en alemán. Javier Mijangos, que era proyectista de la primera sala de la Suprema Corte, él fue, y está su libro de Javier Mijangos. Incluso él en su libro, que es un breviario muy pequeñito, ahorita les doy el nombre, lo voy a buscar para que lo tengan, y dice, pues, ¿cómo resolvemos en la vía de proceso, de derecho procesal, cómo vamos a resolverlo? Porque ahí hay dos cuestiones, que qué bueno que hiciste la pregunta. Doctrinariamente, lo que dicen es, a ver, hay este efecto de horizontalidad es inmediato o es inmediato. O sea, o es directo, pues, o es indirecto. ¿A qué se refieren? Hay una parte de la doctrina que dice es directo porque si estamos entendiendo que estos derechos humanos son de orden público, pues si cualquiera los viola, es una violación directa y en el momento que se transgredan, directamente hay acción contra el particular y vámonos, ¿no? Porque es el particular el que te está violando este derecho que es de orden público incluso. Y hay otra que dice, no puedes hacer eso porque procesalmente sería un rollo y no podemos hacer eso. ¿Con qué acción? Sería pedir amparo entre particulares. Y eso todavía no está bien definido. La ley de amparo de 2013 sí nos dice algo sobre amparo entre particulares, pero cuando tenga calidad de autoridad. Entonces, por eso el efecto mediato no ha aterrizado, porque no hay una forma de asentarlo ya en la vía procesal. Y está el otro, que es el más factible, que ahí faltaría darle más forma, pero lo que señala es el efecto inmediato, que dice, sí, puede ser que la acción de un particular te transgreda una esfera tan íntima como es la de tus derechos humanos y tu dignidad, pero en sí para hacerlo valer yo tengo que decir que hubo una omisión legislativa o judicial para que en sí decir, como dejó la laguna el juez y no te lo reconoció en ese momento, él fue el que te violó ese derecho humano y entonces el amparo iría contra ese acto de autoridad de él y de ahí derivaría entonces la violación de derechos humanos por parte de un particular, pero en sí fue la autoridad. Eso es lo que nos dice el efecto de horizontalidad de forma indirecta. O fue el legislador que no hizo bien su chamba, no cubrió bien al momento de legislar, y por eso ahora tú tienes este problema y te están violando este derecho humano por la acción del particular, pero es porque no lo previó bien el legislador. Entonces también yo creo que va a ser más bien esa la vía. De hecho, a nivel internacional, el reconocimiento en tribunales internacionales y en jurisprudencia de la Corte Interamericana,
se evidencia más esta manera, de forma indirecta, en la que reconocen la violación de derechos humanos, pero derivada de una omisión legislativa o judicial. Yo creo que por ahí va a ser la banda, porque si incluso el propio Javier Mijangos, cuando termina su libro, dice, o sea, expone estas dos partes muy bien, él, y dice, y ahora la chamba es, aparte de reconocerlo doctrinariamente, bueno, ¿y cómo le doy forma procesalmente? Que ese es el gran reto que tenemos como abogados, ¿cómo le vamos a dar? ¿Cómo pido eso ya en tribunales y lo ejecuto? Exactamente, y pues sobre todo, por ejemplo, para cuando hay reparación de daño, porque entonces hacia dónde me dirijo y contra quién lo hago, porque ya con todos estos recortes que existen a diferentes instituciones, pues entonces si quiero ir en contra del Estado, si quiero ir en contra del particular, bueno, ¿en qué voy a fundar mi solicitud? ¿En qué voy a Exacto. fundar mi petición? Entonces, ahí es en donde, pues bueno, encontramos obstáculos y esta expeditez de en la impartición de la justicia, pues ya no se está cumpliendo y justamente esto deriva desde la Constitución Política de nivel federal. Y Sí, entonces, no sé, ¿en qué podemos, por lo pronto, basar, fundamentar y motivar? Y pues bueno, ambas cuestiones son trascendentales porque pues las circunstancias pueden estar y ya se motiva, pero ¿cómo lo fundamentamos, maestra, para hacer sí. hasta cierto punto? Ya sé que no se puede concretar, pero ¿cómo lo fundamentamos para hacerlo hasta ¿Cómo lo cierto hacemos punto adecuado, exacto? operativo? Sí, desde Sí, luego, pues ahí irnos pues al primero constitucional con dignidad. Hay que determinar muy bien ahí dignidad y saber los alcances de dignidad, porque también por jurisprudencia del 2016, la dignidad es un principio constitucional. Entonces es una directiva que ordena a otras materias, no es solamente un valor, es lo que dice esa jurisprudencia, entonces motivarlo ahí en, claro, el discurso de, bueno, ¿y cómo le afecta realmente su dignidad? Que ahorita sí que hablamos un poquito de dignidad, porque es otro concepto muy complicado, porque es de antropología filosófica, no es un concepto jurídico. El derecho exacto. lo ha tenido que adoptar, pero no es un concepto jurídico, entonces nos da problemas. Esa es una. Y dos, pues en la jurisprudencia si me permites, te la voy a leer, a ver si Sí, también sí. nos permite dilucidar algo. Dame un momentito, es una jurisprudencia de 2012, se titula Derechos fundamentales, su vigencia en las relaciones entre particulares. La formulación clásica de los derechos fundamentales como límites dirigidos únicamente frente al poder público ha resultado insuficiente para dar respuesta a las violaciones a dichos derechos por parte de los actos particulares. En este sentido, resulta innegable que las relaciones de desigualdad que se presentan en las sociedades contemporáneas y que conforman posiciones de privilegio para una de las partes pueden conllevar la posible violación de derechos fundamentales en detrimento de la parte más débil. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no ofrece ninguna base textual que permita afirmar o negar la validez de los derechos fundamentales entre particulares. Sin embargo, esto no resulta una barrera infranqueable, ya que para dar una respuesta adecuada a esta cuestión, se debe partir del examen concreto de la norma de derecho fundamental y de aquellas características que permitan determinar su función, alcance y desenvolvimiento dentro del sistema jurídico. Así resulta indispensable examinar en primer término las funciones que cumplen los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico. A juicio de esta primera sala, los derechos fundamentales previstos en la Constitución gozan de una doble cualidad, ya que, ya que sí, por un lado, se configuran como derechos públicos subjetivos, función subjetiva, por el otro se traducen en elementos objetivos que informan o permean todo el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se originan entre particulares, función objetiva. En un sistema jurídico como el nuestro, en el que las normas constitucionales conforman la Ley Suprema de la Unión, los derechos fundamentales ocupan una posición central e indiscutible como contenido mínimo de todas las relaciones jurídicas que se suceden en el ordenamiento.
En esta lógica, la doble función de los derechos fundamentales desempeña en el ordenamiento y la estructura de ciertos derechos, constituyen la base que permite afirmar su incidencia en las relaciones entre particulares. Sin embargo, es importante resaltar que la vigencia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares no se puede sostener de forma hegemónica y totalizadora sobre toda y cada una de las relaciones que se suceden y conforman en el derecho privado, en virtud de que en estas relaciones, a diferencia de las que se entablan frente al Estado, normalmente encontramos a otro titular de derechos, lo que provoca una coalición de los mismos y la necesaria ponderación por parte del intérprete. Así, la tarea fundamental del intérprete consiste en analizar de manera singular las relaciones jurídicas en las que los derechos fundamentales se ven encontradas con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos. Al mismo tiempo, la estructura y contenido de cada derecho permitirá determinar qué derechos son solo oponibles frente al Estado y qué otros derechos gozan de la pretendida multidireccionalidad. Entonces, también como ves, esta nos puede ayudar, ¿no? Ahora sí que cuando ponemos, y fortalece lo anterior, ¿no? Y ya les ponemos copia y pega la jurisprudencia, esta nos puede ayudar, pero también sí va a quedar en un ejercicio argumentativo y en la disertación de qué tanto no estoy haciendo, porque yo también lo que veo es una tendencia de un uso frívolo de los derechos humanos y ya todo es derecho humano. Ajá. Y ya todo es violación de derecho humano. No, o sea, los derechos humanos nacieron filosóficamente, pues son muy bellos porque lo que tratan es de proteger a algo muy frágil como es la dignidad, algo muy honorable como es la dignidad, pero a la vez muy frágil, que se puede volver muy frágil frente a situaciones arbitrarias. Y entonces no debemos de darles este uso frívolo. Y la tendencia es que ahora todo es derecho humano y todo es violación de derecho humano. Como bien lo anticipa el criterio, pues la jurisprudencia, no puedo decir que todo, porque vamos a acabar en que todo es derecho humano, y todo es violación de derechos humanos, y ya también ya nunca vamos a realmente discutir los fondos de los asuntos. Entonces esa es una parte que dará discusión. Por eso hay lo que va a tener que estudiar muy bien, yo creo, quien haga así el postulante y también el juez, es si realmente le está lacerando la dignidad, que es lo que el concepto de derechos humanos es las prerrogativas o facultades que el particular tiene frente al Estado y que derivan de su dignidad, ¿no? Así lo reza, igual así están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 1 constitucional, y la dignidad por todos lados, pero muchas veces sí que es dignidad. Entonces, ahí va a ser esa disertación. Yo nada más no quiero abusar del tiempo, solamente hay 3 ideas de dignidad. Esas vienen, si alguien quiere retomarlas, en Torralba Frances, que es la dignidad humana, y él señala que históricamente, porque hace un recorrido histórico muy interesante, históricamente han habido 3 concepciones de la dignidad. La dimensión teológica, que es la clásica que vemos pues somos creación divina. Esto comienza con el discurso de la Dignitas Homini a partir de la Edad Media, casi el Renacimiento, donde el cuerpo y la persona dejan de ser algo miserable, algo lleno de pasiones, que denosta el alma, sino que empieza a ser la propia imago de la imagen divina, porque Dios se encarnó en persona, tuvo la experiencia en el cuerpo de una persona, y por ello pues es algo muy digno. Y entonces de ahí deriva la dignidad, ¿no? Por eso lo tenemos que respetar, tiene que ser algo intocable. Luego pasa esta definición y lo que hacen es secularizarla, hacerla laica, y eso va a venir con Piccolo de la Mirandola y con Kant. La definición de Kant de dignidad es la que abunda en todas las declaraciones de derechos humanos, pero a su vez él se inspira en Piccolo de la Mirandola, que a su vez es noticia que Piccolo de la Mirandola se inspira en Cicerón y Séneca, o sea, la inquietud ya viene desde hace mucho, y ellos lo que dicen es, somos dignos porque somos seres humanos, hay autonomía, no podemos instrumentalizar a alguien,
tiene un juicio, una autonomía de juicio, tiene libertad y no podemos restringírsela, y por ello debemos de darle este respeto a su dignidad. La dignidad en este caso va a derivar de la libertad, de la autonomía y de la capacidad de razón que tiene el ser humano, y esa es una dignidad en término ontológico, que es la que más utiliza, que se refiere a pues, respetar a alguien, a no lacerar sus esferas íntimas y a no instrumentalizarlo de ninguna manera. Es decir, no podemos tomar a una persona como un medio, sino siempre como un fin, dirían los estudiosos. Ahí Kant nos diría eso. Y la otra es la dimensión ética, que se refiere a sí eres muy digno, pero también gánate la dignidad y conductas edificantes para que los demás te perciban y te den este trato reverencial, pues gánatelo. Sé alguien virtuoso en sociedad y gánatelo. Eso es algo que también nos dicen los autores y que viene desde la Grecia clásica. Grecia decía, pues para mí no eres digno, gánate la dignidad, y lo vemos mucho en su literatura griega. El héroe se tiene que ganar el favor de los dioses, no nada más es porque ya está ahí y es hombre y ya lo respeto, sino... La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.